Hola, soy Trini Prado en un nuevo vídeo de mi web triniprado.com en el que os quiero contar sobre una de las puertas de entrada para la conexión emocional. Y esa puerta de entrada, en este caso de hoy, es el lenguaje. Cuando se hablan las cosas, parece que existen. Ayer me di cuenta de que estaba experimentando lo mismo que cuando empecé a querer saber más de mí misma y conectar con mis emociones y tal, en una cata de café. Mi hermano tiene un tostadero de café, el Café Central, aquí en Málaga, y bueno, yo pasaba por allí, llamé y justo estaban haciendo una cata de cafés de Etiopía, de distintas fincas de Etiopía. Y entonces yo me iba asomando con mi nariz a oler los cafés y claro, aquello olía espectacular cada café, pero es que cada café es que no se parecían en nada los olores entre unos y otros. Espectacular, pero no tenía vocabulario. El barista tuvo que ayudarme a interpretar lo que estaba oliendo. Yo cerraba los ojos, lo olía, pero claro, lo que me evocaba no estaba allí presente, como las emociones. Las emociones, salvo que veas claramente una cara que demuestra una emoción de tristeza, de enfado, de rabia, lo que sea, así que sea muy clara, cuando tú a veces la sientes y no sabes exactamente ponerle nombre a lo que estás sintiendo cuando empiezas con este tema. Pues ayer con los olores me pasó exactamente igual, que yo olía y decía, me huele a flores. Y me decía el barista, ¿a jazmines? Digo, ¡ay, eso es jazmines! ¿Y este? Uy, este me huele a azahar. Sorprendente, pero necesité muchísima ayuda para seguir sacando olores de aquello. Pues con las emociones pasa lo mismo, que como son una cosa así sutil y que no se ve, hay veces que ayuda tener lenguaje o tener una imagen visual de las emociones. Por ejemplo, cuando yo empezaba a trabajar esto en el cole, hace años, recurrí a hacer el emotigrama. Hice este esquemita en el que había una serie de emociones que fui poniendo en función de las que me parecían que aparecían más en los niños del colegio en el que trabajaba. Esto también lo puse en mi casa y empezamos a hablar de cómo se sentía cada uno en determinados momentos con cosas que le habían pasado durante el día. ¿Qué pasa? Que para eso necesitamos como adultos también hacer un poquito de análisis de cómo es nuestro propio vocabulario emocional, porque ¿de dónde venimos? Venimos de una generación en la que nuestros padres no han sido educados en este lenguaje y en este tener en cuenta este factor que está ahí para funcionar, pero que es importante tenerlo en cuenta. Es mejor tenerlo en cuenta que ignorarlo, porque es que las emociones son como el sol, tú no lo puedes tapar. O sea, cuando sale, ahí está, tú puedes echar la persiana, pero siempre escapa por la rendija y si no, te la recalienta la persiana también. Pues las emociones tienen esa característica y es que responden a necesidades nuestras y es muy útil dejar que los niños nos cuenten cómo se sienten y además seguir preguntándoles, indagándoles qué tal y eso dónde lo han notado o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como adultos también tenemos dificultad. Yo cuando empecé un poquito a escarbar en esto, me apuntaba a talleres de crecimiento personal y me encontraba, bueno, pues que mi cultura española pues no tenía ese vocabulario y me apuntaba con gente que eran argentinos, ¿vale? Y la misma del taller, no vea, el niño herido se llamaba el taller, no lloraban a la gente allí. Vamos, aquello era una pena, un fin de semana llorando allí todo el mundo, el niño herido, no sé cuánto. Pero esta mujer empezó fuerte porque empezó uno por uno, yo que sé si éramos 30, uno por uno preguntando, ¿qué sentís ahora? Y los argentinos, pues yo me siento desbordado, yo estoy no sé cuánto, y los tíos cómo se expresaban. Y luego cuando lo preguntaba allí a los de Málaga, estábamos todos, como, no, bien, no, pero bien, ¿qué es? No, indaga un poco más, ¿qué es? Mira, cuando me tocó a mí, yo quería salir corriendo, digo yo, pero yo esto lo he pagado, este mal rato, porque se quedó un rato hasta que ella quería que contestara yo algo, pero vos ¿cómo te sentís? Yo, no, bien, bueno, un poco nerviosa. ¿Y por qué? Pregúntate, ¿por qué estás nerviosa? ¿Dónde lo sentí? No sé qué, mira,
una vergüenza. Yo no sabía decir que tenía vergüenza, pero yo me estaba muriendo de la vergüenza. Pues ves, yo no podía decir que tenía vergüenza porque no sabía exactamente expresar que aquello que me estaba dando una vergüenza, que se parara a ella tanto rato conmigo, yo ya, venga, vas allá a la palabra, por Dios, que le toque a otro esto, venga, a ver si estás capaz de decírtela, porque yo es que no sé cómo estoy. Porque no tenía vocabulario. Pues nosotros venimos de esa generación y de esta cultura que no habla mucho de las emociones. No habla mucho y además censura muchas. De hecho, bueno, conozco muchísimos adultos que a veces se comportan un poco huyendo de las emociones negativas y haciendo con todo el rato como tapándolas, o a lo mejor la censura. Personas que tienen muchísimo rechazo a lo mejor al enfado o a la tristeza y la están todo el tiempo escondiendo, disimulándolas, pero ay, que no se puede disimular, que es que entonces el cuerpo habla por otro lado. O bien el cuerpo habla o el lenguaje empieza a sonar de una manera que no es a lo mejor coherente y te están, y tú, ¿cómo estás? Y te dicen, bien, muy bien. Y dices, pues ha dicho una cosa, pero yo por otros lados, por los poros, se le escapa que es otra. Es muy importante enseñarle a los niños esa coherencia, y para enseñar esa coherencia nosotros mismos tenemos que tener esa coherencia y ser capaces de ver cuáles son nuestras limitaciones incluso con nuestras propias emociones. Así que yo os animo a que cojáis el emotigrama y hagáis como he hecho yo con mis niños hoy, que he vuelto a hacer la prueba, porque claro, esto lo teníamos colgado ahí en la cocina, en la pared de la cocina hace mucho tiempo y hablábamos de estas cosas, pero hace ya tiempo que está como, yo pensaba que estaba como integrada, pero digo, hoy voy a hacer el vídeo, digo, voy a preguntarle. Entonces le he preguntado, decidme algún momento en que os sintáis triste. He empezado por la primera, ¿vale? Y me dice uno de ellos, pues cuando he estudiado muchísimo un control y me sale mal. Y le pregunto, ¿y eso no es frustración? Y me dice, son las dos cosas, mamá. Y digo, pues no sé, para mí sería frustración. Y dice, pues para mí también es tristeza. Digo, bien, ¿qué tengo que hacer? Callarme. ¿Por qué? Porque como lo siento yo, no tiene por qué sentirlo él. Y para él es tristeza y frustración, y para mí a lo mejor solo sería frustración, no me pondría triste. O a lo mejor sí, no lo sé. A lo mejor lo tengo es un poquillo más olvidado. Situaciones en las que se sienten contentos. Aquí se le han ocurrido unas cuantas y todas tienen que ver con la libertad. Por ejemplo, cuando hago lo que quiero, cuando me dejáis que me vaya a casa de no sé quién, cuando me dan la sorpresa que yo quería. O sea, que no es sorpresa, es que tú lo has pedido, o tú lo has dado a entender y te sorprenden con lo que tú querías, exactamente, porque es lo que tú sabías que querías. Momentos en los que os enfaden, pues cuando nos regañan, es verdad, cuando nos regañan, a nadie le gusta que le regañen y eso mismo te hace enfadarte. O cuando no pueden conseguir una cosa. Cuando se siente uno vengativo. Dice, pues cuando me chulean. Y el otro, pues cuando me chulea este, ¿no? Pues cuando me chuleas tú. Vale. Cada vez que te chulean te sientes vengativo. No hablar de esto es una equivocación, y eso lo vi, este vengativo lo añadí yo después a lo del emotigrama. Al final vi que había mucho puntito de venganza allí en el cole. Tenían ahí como mucha rencilla, y después de los recreos yo decía, ¿cómo estamos ahora después del recreo? Venga, respiramos. Bueno, hacíamos tapping y se sentían vengativos porque algún problema habían tenido en el recreo y no se había resuelto. Ya contaré cosas de los recreos aquellos que dan para muchos vídeos. Esto a mis niños les ha salido fácil porque esto está ya muy trillado, pero esto no estaba trillado, y esto cuando lo empezamos costaba trabajo. Es más, daba un poco de coraje incluso hablar de cuando te sentías mal de alguna de estas maneras, cuando te sientes nervioso, o cuando te pones gruñón, o cuando te pones vengativo, y daba como un poco como de vergüenza. También cuando sientes vergüenza, y que la vergüenza, y cuando sientes culpa. La vergüenza y la culpa son la madre del cordero en la mayoría de los problemas de los niños. Así que yo os animo a que probéis, a que habléis de la emotigrama, o que cojáis un libro de emociones que tengáis por vuestra casa. Por cierto, un libro de emociones que no den miedo los dibujos, que hay algunos libros de emociones que ponen unos dibujos que ya de por sí dice, qué cosa más oscura, el ilustrador o la ilustradora, ¿vale? Emociones que no tienen por qué dar miedo, que sí que da un poquito de reparito. Habla de la tristeza cuando uno está alegre, porque uno piensa, uno siente, ¡ay, vaya sé que me quede triste! No, tranquilo, las emociones pasan, son pasajeras y están hablando de algo, pero como tú las quieras, como tú quieras cerrar la persiana,
te recalienta. Así que, como el sol, hay que dejarlo que entre, que amanezca, que ya luego anochece. Probadlo. Un abrazo.